Dios en su maravillosa palabra dejó muchas órdenes. Todas las podemos encontrar acá en este manual maravilloso de vida que tú y yo tenemos al alcance de nuestras manos, y más en este siglo que la tecnología está súper avanzada en las diferentes modalidades, en las diferentes religiones, congregaciones, denominaciones. Todos hoy tenemos, o mejor dicho, casi todos, los habitantes de este planeta tenemos el acceso a las Sagradas Escrituras. Pero existe un mandamiento muy particular, y es en el cual se basa el cumplimiento de todas las profecías. Para iniciar, como de costumbre, vamos a ver a la luz de la palabra qué nos manda el Señor realmente. Jesús dio una orden muy importante, y para ello vamos a la luz de las Escrituras al libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo en su capítulo 28, versículos 18, 19 y 20. Allí una gran comisión que Jesús nos deja, y dice de la siguiente manera. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, versículos 18, 19 y 20, que dice de la siguiente manera. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿A través de quién? A través del Padre. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esto es una gran comisión que Jesús le dejó a sus apóstoles, y que ellos a su vez le dejaron a sus discípulos. Y esta es una orden que tenemos que cumplir todos los seres humanos que hemos decidido creer en la palabra del Señor. Y es ir y hacer discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. No dijo una y no dijo la otra. A todas las naciones. Entonces, he aquí que una de las grandes comisiones que Jesús nos deja es predicar este evangelio. Este evangelio debemos de salir a predicar las buenas nuevas de Jesús, porque allí es donde se va a impartir el conocimiento de todas las normas que Jesús nos ha dejado, y todo se refiere a la maravillosa palabra de Dios y toda la enseñanza que desde Génesis hasta Apocalipsis podemos conseguir en este libro maravilloso. Ahora, aquí hay una porción de la palabra que nosotros debemos de investigar, que nosotros debemos de buscar para poder entender, ¿verdad?, el por qué la gran comisión. Y resulta que esta gran comisión, ¿verdad?, no solamente está escrita acá, existe mucha referencia, por lo menos también está el libro de los Hechos, en su capítulo 1, versículo 8, también nos hace referencia de ello. También Mateo 26, 32 y Marcos 16, 28 nos habla sobre esa comisión que Jesús le dejó a los apóstoles. Ahora, en las Sagradas Escrituras conseguimos la segunda carta a Timoteo. Buscamos acá las Sagradas Escrituras, segunda carta a Timoteo, en su capítulo 4, y vamos a leer versículos del 1 al 5, que esto es muy importante para nosotros comprender la importancia del por qué debemos de salir a predicar el evangelio, por qué debemos de utilizar cualquier estrategia para que este evangelio llegue a toda criatura. Leemos segunda carta a Timoteo en su capítulo 4, versículos del 1 al 5, y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, escuche bien, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, es decir, a las historias que no tienen nada que ver. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Esta es la orden,
la carta que le escribe Pablo a Timoteo, pero es una orden para la iglesia. La iglesia es aquel ser humano que ha decidido creer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, esta orden es tanto para ti, como para mí, como para toda la congregación, para toda la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Entonces, debemos de salir a hablar de las buenas nuevas de Jesús, a hablar de que existe un cielo y que existe un infierno, que existe una condenación, que existe un juicio y que todos algún día vamos a estar parados frente al tribunal de Jesucristo entregando cuentas por aquello que se hizo y aquello que no se hizo, lo que se dijo y lo que se dejó de decir. Entonces, para no tener ese remordimiento, diríamos, en lo humano, en lo terrenal, es mejor salir a predicar, salir a enseñar lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra y su maravillosa misericordia. ¿Por qué? Porque resulta que en las mismas Sagradas Escrituras existe la orden del por qué nosotros debemos de salir a predicar el Evangelio. Y es algo muy bonito, muy maravilloso, porque resulta que el mismo libro de los Hechos, vamos a buscarlo por acá rápidamente, libro de los Hechos, en su capítulo 13, versículo 47, nos habla a nosotros del por qué nosotros tenemos esa comisión. Hechos 13, 47, dice así: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, escuche bien, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esta es la comisión que Jesús le dio a Saulo. Pero es una comisión para ti y para mí. Debemos de ser luz para los gentiles, es decir, para aquellas personas que aún no son conocedores de la palabra de Dios. Pero, escúchese bien, aquí hay una orden que se conecta y la encontramos en Tito 2:1, y es lo que se debe de hacer al momento de salir a evangelizar, al momento de hablar de la palabra de Dios. Y esto lo ordena acá en el libro de Tito capítulo 2 versículo 1. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, no pensamientos de hombres, no ideas, porque en la actualidad se consiguen muchas personas que hablan sobre ideas, que hablan sobre fábulas, pero no toman la referencia de lo que dice la palabra. Y aquí lo dice muy claramente: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Simplemente enseñar lo que aparece acá en las Sagradas Escrituras, porque así nos los mandó el mismo Jesucristo. Entonces, hay algo que nosotros, los conocedores de la palabra, debemos de hacer, y es salir a predicar el Evangelio, hablando de lo que es la sana doctrina, la realidad que está escrita acá, no es una fábula. Y para ello tenemos también una nota, por decirlo de alguna manera, que la encontramos también acá en el libro de Mateo. El libro de Mateo, buscamos por acá el libro de Mateo, en su capítulo 24, versículo 14. Y es algo en el cual todas las personas que nos dedicamos a pregonar la palabra de Dios estamos muy conscientes, y queremos que todas las personas del mundo estén conscientes de lo que dice Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio, escúchese bien, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, cuando todas las naciones puedan dar testimonio de este evangelio, vendrá entonces el fin, que lo conseguimos en los diferentes capítulos, versículos y libros de la Biblia, que de eso hablaremos en un próximo material. Pero nuestra tarea es predicar este evangelio a toda criatura. Lo dice Mateo 28, 19 y 20. Entonces, si
Cuando eso ocurriere, entonces la venida del hombre, del Hijo del Hombre, estará a la puerta. ¿Por qué? Porque resulta que cuando llegue el momento indicado en que ya todo el mundo tenga la posibilidad de haber escuchado, de haber oído la palabra de Dios, entonces los que no procedan al arrepentimiento, se les aplicará lo que nos dice el libro de Apocalipsis en su capítulo 9, versículo 6. Y esto es algo muy difícil para muchas personas de aceptar, pero es una realidad. Libro de Apocalipsis capítulo 9, versículo 6 dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Esto es ya cuando venga muchas cosas destructoras a la faz de la tierra, cuando venga ese tiempo de angustia, de dolores, y resulta que ya no habrá excusa para las personas que estén en la tierra sobre el arrepentimiento. Ya el tiempo habrá pasado y ya, como dice las Sagradas Escrituras, buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Así que no dejes que la muerte huya de ti ni de tu familia. Busca de Dios, busca de los mandamientos y por sobre todo enseña lo que vayas aprendiendo, ve enseñándole. ¿Por qué? Porque resulta que allí es donde se va a fundamentar realmente el conocimiento que tú tienes de la palabra, y es allí donde dice también la palabra que por sus frutos los conoceréis. Recuerda, la verdad no proviene de hombres, la única verdad verdadera proviene de Dios.